Hola, mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este momento, en esta tarde, con el propósito de que sigamos hablando del tema de la iluminación. Ilumina tu camino. Ese es el producto, el proyecto. Iluminar tu camino. Ilumina tu camino significa que la vida es un caminar. En la vida es un sendero que vamos recorriendo. Una de las cosas bien bonitas que hay en la Biblia es que nos habla de Jesucristo como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra parte se habla de que los primeros cristianos les llamaban los del camino. Y cuando van en la caminata de Maús, cuando van los dos discípulos, el domingo de resurrección por la tarde, iban caminando hacia una ciudad que se llama Emaús, dice el texto que lo reconocieron. Caminó Jesús con ellos. En el camino, caminó. El camino es una manera bien importante de descubrir la vida, porque nacemos y es como ir en un viaje. La vida es viajar, como ir uno en un crucero, en un tren, en un auto. Y durante el camino va teniendo sorpresas la vida. Como que no se puede uno planear, uno sabe hacia dónde va. Nacemos y uno sabe como que hay una ruta, pero no sabemos qué vamos a sortear en el camino, qué encontramos en el camino. Pero para eso tenemos viático, ya estamos capacitados para afrontar los diversos obstáculos y retos que nos presenta la vida. Pero hay que usarlos, porque a veces llevamos las herramientas, llevamos los instrumentos, y como no los sabemos usar, pues no sabemos de qué se trata. Y no sabemos sortear las dificultades y los problemas. Por eso, el tema que les estoy proponiendo, el taller que les inicié ayer, es el taller que lo he titulado, es un taller de espiritualidad, y lo he titulado La sociedad y el cerebro. La sociedad y el cerebro. Es increíble, impresionante, que el ser humano, que el 90% de los seres humanos vivan sin entender que la sociedad externa a su vida está relacionada también con su cerebro. Porque es que la sociedad la ha creado el ser humano. La política, la economía, la religión, cualquier religión que tenga, cualquiera. Y la ciencia la ha creado el ser humano. Todo lo que sea política, economía, religión y ciencia la ha creado el ser humano. Léase Apocalipsis 6, ahí está ese tema. Y es increíble. O sea, yo no puedo entender que yo hable con las personas y no se den cuenta que la sociedad, cómo funciona, ha sido creada por el ser humano. La sociedad ha sido creada por el ser humano. El sistema que funciona, como funciona el mundo, ha sido creado por el ser humano. En cambio, como funcionan las hormigas, ha sido creado por Dios. Como funcionan los elefantes, ha sido creado por Dios. El funcionamiento de las ballenas ha sido creado por Dios. Las aves del cielo, los animales terrestres, las aves, los animales del agua, dice que fueron vivientes. Produjo la tierra seres vivientes y produjeron las aguas seres vivientes. Y ellos funcionan, la naturaleza funciona de acuerdo a la creación divina. El ser humano es el único que no funciona como Dios nos hizo, porque Dios nos hizo en el paraíso, que comiéramos de todos los árboles del bosque, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiéramos, ese día íbamos a morir. ¿Y qué hizo el ser humano? Comió. El ser humano prefirió el racionalismo, el conocimiento, la inteligencia racional, desarrolló esa parte por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mató la vida,
o sea, el cerebro interno. Por eso tenemos 3 cerebros. El cerebro racional, en el cual vive todos los seres humanos, todo tu trabajo, todo lo que tú haces, estudias, todo tu comportamiento familiar, social, personal, todo lo que tú haces es por el cerebro racional. No te das cuenta que tú vives porque respiras, porque comes, por eso comes muy mal, te alimentas muy mal, por eso duermes muy mal, porque no sabes, piensas pero no lo haces, porque no usas el cerebro interno, por eso no tomas el agua suficiente, por eso no respiras bien, por eso no te mueves bien, por eso pierdes la vida con el deseo de ir a conseguir cosas afuera. Perdemos la vida. Steve Jobs, él fue el creador de los computadores, del celular, eso que por el cual nos estamos viendo en este momento. Él lo creó. Pero por estar creando eso, cerebro racional, descuidó su cerebro interno. Y como no se alimentaba bien y tomaba mucha soda, se le dañó el páncreas. Entonces, cerebro interno. No es falló. Por eso la invitación que yo te hago es que despertemos. Vamos a despertar. Y vamos a vivir la vida. Este es el planeta de la vida. Para vivir es que hemos nacido. Este no es el planeta de la tecnología. Nosotros erróneamente vivimos por la tecnología. Por ejemplo, en tiempo de Navidad. La Navidad se hizo para que el ser humano interiorizara, reflexionara. Pero la sociedad lo puso fue a sentir el comercio, la comercialización, y lo que se convirtió fue en una época de consumismo, producir y consumir. Lo creó la sociedad. Pero al principio era para la meditación. Lo mismo la Semana Santa. En la Semana Santa, hoy día, en la actualidad, es para hacer viajes turísticos. Como la sociedad descansa en ese momento, les dice, bueno, paren, vayan a pasear. Entonces se van para diferentes islas y lugares a las excursiones. Pero es Semana Santa, es un tiempo para reflexionar, para pensar, para descansar, para interiorizar la vida. Pero no lo hacemos. El domingo, que las personas que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, tienen un día para descansar como Dios que descansó, pero tú no descansas, porque no reflexionas, porque vives de acuerdo al cerebro externo y no vives al cerebro interno. Entonces, el taller que yo lo he llamado La sociedad y tu cerebro, es para que tú reflexiones un poco, para que ponerte a pensar y que tú te des cuenta cuál es el cerebro que estás usando en tu vida. Como este es corto, yo dije que iba a hacer videos de 10 minutos todos los días, entonces voy a pasar al video y de una ya te doy lo que te iba a decir hoy, y luego ya mañana te sigo diciendo las otras cosas. Muy bien, voy a pasar el video. El tema lo llamé Taller de Espiritualidad, la Sociedad y el Cerebro. El programa se llama Ilumina tu Camino. Y ayer habíamos quedado acá, de la autosuficiencia. Mira, hay 3 cosas, siempre se habla de 3 cosas. Por ejemplo, se habla que el ser humano es autosuficiente, que el ser humano tiene que vivir en amor y que debe cuidar su salud. Eso es lo mismo que dice cuando se dice que el derecho inalienable del ser humano es la vida, la libertad y el propósito de la búsqueda de la felicidad. Entonces son 3. Pero también se habla del paternalismo, del maternalismo y del maternaje. Se habla de 3. Se habla también que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Se habla que el ser humano es racional, emocional y reptiliano. Mire que siempre son 3. Se habla que el ser humano es, de acuerdo al físico del ser humano, es cerebrotónico, somatotónico y viscerotónico. Y que según la sociedad está establecida como padre, madre, hijo. Y la familia también. Padre es la autoridad, la madre, la sensibilidad y el hijo. Y que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios Padre y de Dios Hijo, el Espíritu Santo es la madre, que tuvo que ver con la gestación de Jesucristo. Ahí entra el Espíritu Santo, en el maternaje, en la madre, de la gestación. Pero cuando se habla del agua, lo mismo. El agua es sólida, el agua es líquida, el agua es gaseosa. Y el agua sólida representa al Hijo. Tú lo puedes tocar a Jesucristo, al Hijo. El agua líquida representa al Espíritu Santo y el agua gaseosa representa al Padre, que no lo ves, Dios es invisible.
Dios es amor, Dios no lo puedes ver, es espíritu. Entonces, ahí vemos siempre el 3, el 3, el 3. Por lo tanto, ¿cuál es el cerebro que tú ves? Entonces dice que somos 3 cerebrados. Somos 3 cerebrados. Tenemos 3 cerebros. El cerebro neocortés, que es el racional, el cerebro límbico, que es el emocional, y el cerebro reptiliano. La vida está aquí en el verde. La vida está en el verde. Pero el consumir y producir y comer de gula está aquí en este de arriba, en el de afuera, que es donde están los hemisferios. Y el emocional, pues está en conflicto, porque o le hace caso aquí o le hace caso allá. Está como en la mitad. A veces como la madre se pone así, entre los hijos y el padre cuando hay conflictos, la madre, el que está en el centro, entra en conflicto. ¿Sí ves? Así es como funciona la vida, así es como funciona la sociedad. Muy bien. Según en la Edad Media, el hombre Vitruvio, que lo creó Leonardo da Vinci, él habla de que el ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano. Y otro contemporáneo a él, otro pintor, que pensaba muy bien que eran personas muy espirituales, especialmente Miguel Ángel, dice que el ser humano, la creación, él pinta la creación. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó, pero lo pinta dentro de un cerebro, mire. Dentro de un cerebro, como que el ser humano pensó en sí mismo. Y ahí están todas las medidas del ser humano. Por eso yo siempre digo que esta figura del hombre Vitruvio es la parte, significa la parte activa, viril, emprendedora del ser humano, cuerpo humano, 2 formas geométricas perfectas, el círculo, el cuadrado y las líneas, casi son 3. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a entrar al cerebro. Ese cerebro que pintó Miguel Ángel y este hombre que está aquí, dicen los expertos que tenemos 3 cerebros. Tu cuerpo, tu cerebro, está hecho por el cerebro, el que piensa, que es el neocortés, el límbico, el que siente, y el reptiliano, el que decide. Son 3 cerebros. 3 cerebros. Muy bien. Estos 3 cerebros, el cerebro neocortés es la parte que utilizamos para procesar información, crear figuras, lidiar con situaciones lógicas y crear datas. Este es el de la tecnología, el de la ciencia, el de la religión, el de la política y la economía. Aquí tú creas, toda la sociedad se mueve aquí. Y hay un cerebro medio que esta parte es la que utilizamos para sentir y procesar gustos y emociones. Entonces, tu cerebro, este cerebro racional, el cerebro neocortés, manipula el cerebro emocional. Entonces, te vende por emociones y tú te llevas aquí. Y estás perdiendo la vida, porque el cerebro reptiliano es la parte más antigua del cerebro. Los científicos han probado que esta parte del cerebro es la encargada de tomar las decisiones luego de que percibimos un mensaje. Es el que te protege. Cuando tú cuando te va a pasar algo en la vida, si tú has desarrollado el cerebro interno, te dice, te avisa, es como un radar que hay en eso. Muy bien, hoy te voy a hablar hasta aquí porque ya mañana quiero profundizar en otra parte, que es que además de tener tú estos 3 cerebros, mañana lo explico un poco más, lo profundizo, también los psicólogos hablan de que nosotros por nuestro temperamento tenemos 3, somos triados. Por temperamento tenemos el viscerotónico, el somatotónico y el cerebrotónico. Y aquí nos explica, el biotipo es el enfomorfo, que es la persona gordita, que es viscerotónica, que tiene la contextura gruesa. Está el mesomorfo, que es el de la contextura atlética, y está el ectomorfo, que es el de la contextura delgadita. Pero eso lo explico mañana. Hoy simplemente te estoy abriendo el tema. Ahora, otros 3. Tenemos la espiritualidad cerebral. Dicen que los nórdicos piensan con el cerebro, piensan en Dios, a Dios lo tienen en la mente, son racionales, piensan en Dios, es una espiritualidad cerebral.
En cambio, los caucásicos, los de Italia, las personas de España y los de Jerusalén, toda esa parte del Cáucaso, que son los que la orilla del Mediterráneo, la espiritualidad es más emocional, es afectiva, es sensible y es sentir a Dios. Pero además de estas dos espiritualidades que se desarrollaron en Europa, hay una tercera espiritualidad, que es la del cerebro digestivo. Pero esto lo explico mañana. Muy bien, esto era lo que les quería decir el día de hoy y quiero seguirles profundizando un poco, porque la idea mía es que lleguemos a desarrollar una espiritualidad con el cerebro interno, o sea, no con el cerebro racional, que es el pensar en Dios, ni es con el cerebro límbico, emocional o del corazón, que es sentir a Dios. No, es llevar a Dios a la actividad. Es con el cerebro reptiliano, que es el de las tripas, el de las vísceras, el de los riñones, el del hígado, el de la digestión. Es el Dios práctico, el Dios de la vida. Entonces, me va a ayudar en eso tres cosas. Me va a ayudar el cerebro reptiliano, que es el cerebro interno. Me va a ayudar la parte visceral y me va a ayudar el cuerpo viscerotónico, que es el cuerpo gordito, así, que es el tranquilo, el pacífico. O sea que esas tres etapas te voy a hablar mañana. Y luego, no quiero desconocer el racional, no quiero desconocer el emocional. Lo que quiero es que, como tenemos dormido el reptiliano, que despertemos el cerebro reptiliano. Y ese es un camino espiritual diferente, porque tú activas el cerebro de la vida y vas a entender el cerebro racional, y cuando vas al supermercado no vas a comprar cosas superfluas, ni compras cosas inútiles, porque como tienes el cerebro de la vida, entonces no te vas a dejar llevar solamente por la emoción que comprar por impulso, sino que tú vas a saber, porque tienes el cerebro de la vida activo, vas a saber pensar muy bien y sentir muy bien. Por eso es que nos volvemos espirituales coherentes en la vida. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, pasa este video, lo hago corto porque 10 minuticos nada más, creo que es lo que nos puede ayudar a ver mejor el video. Muy bien, por hoy te digo bye bye, mañana te pongo la otra parte. Bye bye.